estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar de Nueva Granada. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En nuestro curso, o el curso que estamos tratando en este momento, es el curso sobre dependencia a medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Esta es nuestra tercera clase. En esta clase, pues vamos a hacer un encuentro especial porque nos está acompañando el doctor Andrés Mondragón. Él va a ser el experto que hoy nos va a dar luces respecto a cuáles son los medicamentos o los tipos de medicamentos asociados a fenómenos de dependencia y también de abuso, que ya vamos a entender la relación entre uno y otro, y cuáles serían entonces los síntomas o los signos y las señales de que se está creando un proceso de dependencia a estos medicamentos específicos, que son los medicamentos que el doctor Andrés nos va a explicar cómo es que están asociados a fenómenos de dependencia. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a tener un tiempo más o menos de unos 30-40 minutos para poder tratar el tema. Y bueno, espero que después podamos tener la posibilidad de recibir todas sus preguntas para poder responderlas. En cualquier caso, se pueden poner en contacto también con el doctor Andrés Mondragón para cualquier inquietud. Él ya nos dirá cómo pueden ponerse en contacto con él. Así que, bienvenidos. Bueno, para arrancar, pues les presento oficialmente al doctor. Doctor, nos gustaría que nos contara un poco acerca de usted, de su perfil, de su experiencia, y pues de alguna forma también como en términos generales, cuál ha sido la experiencia que ha tenido asociada pues con el tema farmacológico, entendiendo pues que usted es médico y que nos pueda explicar un poquito cómo ha sido eso desde su experiencia profesional. Bienvenido, doctor. Bueno, Vicky, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Como bien lo dices, mi nombre es Andrés Mondragón, yo soy médico de la Pontificia Universidad Javeriana y asimismo soy el director corporativo del Centro Móvil de Salud de la Fundación Misión y Visión Familiar, donde manejo todos los programas que desarrollamos en comunidades de alta vulnerabilidad social, trabajando programas a nivel de comunitario principalmente, en temas precisamente que van relacionados con población que muchas veces tiene todo este tema relacionado con la parte de la farmacodependencia, o que está en un riesgo muy alto por las zonas sociales donde viven, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y asimismo, hace un año venimos desarrollando una serie de charlas, conferencias, no solamente de sustancias psicoactivas, sino de otras, pero tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer el primer simposio de sustancias psicoactivas acá en la ciudad de Cali, donde trajimos expertos en pediatría, neonatología, en medicina familiar, trajimos expertos en psicología clínica, en neuropsicología, en neonatología, y también trajimos expertos en medicina legal para precisamente abarcar todo este tema de las sustancias psicoactivas y poderle contar a la comunidad qué es esto, qué es este mundo, ¿no? Porque es un mundo muy diferente y lo tenemos al lado y todos estamos en un riesgo muy alto y ni siquiera nos percatamos de eso. Entonces, yo actualmente soy médico de hospitalización y en mis tiempos libres pues me dedico a trabajar en todo este tema social. Ya llevamos trabajando casi 8 años en temas sociales en comunidades acá en Cali, con la oportunidad de viajar a Buenaventura, Padilla, Cauca, a diferentes zonas del país en apoyo a otras instituciones para abordar comunidades en alta vulnerabilidad social que tienen limitación en el acceso, la oportunidad y la resolutividad de problemas en salud. Más o menos Wow, es lo que... excelente. Qué bueno, doctor. Qué bueno que nos pueda ya como enmarcar un poco en su experiencia. Y pues si le parece, ya podemos como entrar en materia, porque bueno, el tiempo es limitado. Arranquemos preguntándole, doctor, ¿por qué razones que algunos medicamentos pueden producir dependencia y pareciera pues que otros no? Sí, uno consume medicamentos como con mucha tranquilidad, ¿no? El analgésico, el desinflamatorio, y uno lo toma con una enorme tranquilidad, pero no sabe que hay unos que sí, otros que no, doctor. Entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno y esta distinción? Porque algunos sí parece que sí, que son más propensos, digámoslo así, son más tendientes a provocar dependencia y otros no.
¿Qué nos Bueno, diría? mira, el efecto realmente de los medicamentos, primero entender qué es un fármaco, ¿no? Básicamente un fármaco es una molécula que puede ser tanto natural como sintética, semisintética, que lo que busca es ejercer un efecto terapéutico para aliviar una dolencia, para manejar alguna enfermedad, alguna patología. Pero dentro de todo este grupo de fármacos o de moléculas, hay moléculas que son tanto natural como sintéticas, ¿cierto? Que pueden llegar a generar un grado de dependencia, que es lo que tú dices, ¿por qué unas sí y por qué otras no? Entonces, todas esas que ejercen un efecto estimulante, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, pues van a tener un impacto mayor. Dentro de esas cuales tenemos, pues todas aquellas que intervengan en la parte mesolímbica, en todo el sistema dopaminérgico, ¿cierto? En esa área tegmentaria ventral del cerebro, pues vamos a tener una mayor posibilidad nosotros de crear una dependencia. ¿Cuáles son estas drogas y cuáles son estas sustancias pues que vamos a tener? Las vamos a ir hablando pues en el transcurso de la charla, pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, yo siempre he pensado que la medicina, la mejor forma de explicar las cosas es a través de ejemplos, porque sé que no todos son médicos ni todos son de salud los que hacen el curso. Ujú. Entonces, se los voy a presentar de la siguiente manera. Imagínense en una junta directiva de una compañía. En una junta directiva de una compañía siempre está la persona que es muy sanguínea, normalmente es el que está en el liderazgo, que dice vamos a hacer tal cosa, va echado para adelante y se le escapan cositas. Y siempre hay alguien dentro de esa misma junta directiva que es el pesimista, que dice no, pero yo creo que ese proyecto no lo podemos hacer. No, pero es que no hay plata. Entonces, el sistema nervioso central es muy similar. Tenemos unas neuronas que son que se estimulan, que generan un estímulo muy positivo, un feedback positivo, mientras que tenemos otras que inhiben, ¿cierto? Y digamos que la interacción entre esas dos lo que va a permitir es que el cerebro funcione bien, que esa junta directiva pueda trabajar bien. Ujú. Cuando hay un medicamento que interviene sobre esa junta directiva, sobre ese conjunto de neuronas, pues entonces vamos a tener una mayor posibilidad de generar dependencia. Entonces, ahí es cuando tú escuchas que existen pacientes o personas que empiezan a tomar alguna sustancia y quedan dependientes de esa sustancia. ¿Por qué? O que a veces necesitan mayores dosis, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque esa dependencia a esa sustancia farmacológica genera que el sistema nervioso central o esas neuronas se acostumbren, para que me entiendan, se sí, acostumbren, creen receptores para esos estímulos y la ausencia de ese medicamento lo que va a generar es que todo entra en colapso, ¿cierto? Y entonces va a ser un problema a futuro. Las drogas o los medicamentos que generan dependencia normalmente tienen una particularidad y es que generan cierto grado de tolerancia. Entonces uno empieza a consumirlos y uno consume siempre la misma dosis, pero con el paso del tiempo la misma dosis ya no me hace el efecto. Y eso es tanto para el uso de drogas recreativas como para el uso de algunas drogas que son con indicación médica, por ejemplo, el uso de sí, los opioides, sí. que son Ok, para manejar el dolor. ¿Sí? perfecto. No sé si soy claro, Sí, si queda alguna duda. claro que sí, doctor, sí me ha quedado muy claro. Lo que entendí, y usted me corrige si está mal, es que el cuerpo de alguna forma provoca o genera una adaptación, como una habituación a la presencia de esa sustancia y que lo incorpora como parte de su funcionamiento y claro, cuando ya esa sustancia deja de estar, eh, pues hay una respuesta, ¿no? Del cuerpo, lo que nos haría pensar que allí precisamente hay dependencia. También entiendo que, y eso lo hablamos la clase pasada, que los fenómenos de dependencia y tolerancia, o sea, que la dependencia como un fenómeno y la tolerancia están muy relacionados, que tienen que ver también con esa habituación y en la medida en que también se va habituando el cuerpo a la presencia de ese fármaco, de esa sustancia para funcionar, también va requiriendo incrementar un poco la dosis para obtener el mismo efecto y ahí también estaríamos hablando de tolerancia. Entonces, entiendo perfectamente cómo usted nos explica la dinámica que se da respecto a por qué algunos medicamentos en efecto producen dependencia. Bueno, doctor, entonces, de acuerdo con lo que usted me ha dicho, y quisiera también como preguntarle para aclararles también a nuestros estudiantes, entonces, ¿por qué se habla al mismo tiempo de dependencia y abuso?
¿no? De medicamentos, es decir, ¿cuál sería la relación entre la dependencia al medicamento y el abuso de los mismos? ¿Cómo nos podría usted explicar esa relación, doctor? ¿Vale? Entonces, pues hay una serie de definiciones que es importante como nosotros empezar a manejar en la cabeza, ¿cierto? Entonces, primero es entender cuáles son esos medicamentos que van a generar eso. Bueno, entonces, hay más o menos 10 clases de fármacos o 10 clases de moléculas diferentes que pueden llegar a generar a nosotros cualquier tipo de un trastorno de sustancias o una dependencia o un abuso. Entonces, dentro de esas, pues para que tengamos en la cabeza, van a estar todos aquellos que son los depresores, como las benzodiazepinas, los sedantes, los hipnóticos, el uso de cannabis, alucinógenos, ansiolíticos, estimulantes, inclusive el alcohol, la cafeína, ¿sí? Todos estos fármacos, pues van a tener una intervención a nivel del sistema nervioso central y de una u otra manera, pues van a tener un impacto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de medicamentos que pueden generar dependencia, ¿cierto? A nivel médico, nosotros los conocemos como sustancias que son controladas. ¿Por qué? Porque las sustancias controladas son aquellas que tienen un uso potencialmente alto de ser utilizadas de manera inadecuada por parte de los pacientes. Cuando yo hablo de abuso, cuando yo hablo de abuso, hablo de esos usos no médicos de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un dolor crónico y está en manejo con hidromorfona, ¿vale? Y entonces tiene una tableta de 2.5 cada 6 horas. Pero de pronto él está hoy en una fiesta, se fue de fiesta y dice, uy, yo tengo esa hidromorfona. Y de pronto coge y no se toma la tableta que le corresponde, sino se toma 2, 3 tabletas. Eso es un abuso de la sustancia. Correcto. Entonces, cualquier uso de los medicamentos, cualquier uso no médico de estos medicamentos se va a considerar un abuso farmacológico. ¿Listo? ¿Hasta ahí soy claro? Sí, sí, doctor. Listo. El hecho de que yo abuse de una sustancia no implica que yo genere dependencia de la sustancia. Es diferente. Yo puedo abusar de una sustancia un día, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo con el alcohol. Una persona X llega, se emborracha un día, pero no, hasta ese momento no ha generado una dependencia. O el riesgo del uso no médico de estos medicamentos de generar dependencia es un riesgo muy alto. Por eso son sustancias que son controladas. ¿Listo? Cuando se genera esa dependencia farmacológica, entonces viene un segundo riesgo, que es el ya generar yo un trastorno, un tercer riesgo, que es ya de relacionar un trastorno, ¿cierto?, de abuso de sustancias, ya generar un trastorno por estos medicamentos que es mucho más O sea, ya complejo. sería como un proceso de adicción, doctor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando hay esta dependencia? ¿Y cuál es la diferencia, no? Porque eso es una línea muy delgada. Yo me hago dependiente al medicamento, pero digamos que hay 4 puntos. De hecho, el DMS-5, si uno se va a la literatura, básicamente uno tendría que buscar directamente en el DMS-5 cuáles son las especificaciones, pero yo se las voy a resumir. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Si usted es dependiente de un medicamento ya, X Sí. medicamento, por la razón que sea médica, no médica, ¿cierto? Por abuso, por cualquier otra razón, pero este medicamento, al usted consumirlo, empieza a generar un deterioro a nivel social. Ojo, ya estamos pasando de esa dependencia a un trastorno de sustancias psicoactivas. Entonces, son esos pacientes que de pronto tienen un aislamiento social, que ya no comparten con la familia, que las actividades que solían desarrollar ya no las hacen, ¿vale? Eso es un factor, una alarma grandísima. Ojo, ya hay un trastorno ahí. ¿Listo? Además, pacientes que, por ejemplo, digan, hoy voy a consumir las tabletas que me mandó el médico y no voy a hacer ningún abuso, pero que ya no sean capaces. Y entonces tiene que tomar no una, que era la que tenía que tomar, sino que tiene que tomar 2, 3 tabletas, ¿cierto? El hecho de que tenga sus tabletas recetadas por el médico y vaya a una cita de control, a una cita por urgencias o cualquier otra cosa, simplemente por la necesidad de que es que yo necesito este medicamento, ¿cierto? De Todos acuerdo, estos son signos de alarmas que ya nos están hablando de que hay un trastorno. de acuerdo. Otro punto que es muy importante ahí es el consumo que genera ya riesgo para la vida.
Entonces, paciente que, por ejemplo, consume opioides, benzodiazepinas, por la razón que sea, y el hecho de haber consumido esta sustancia genera un riesgo para la vida. Por ejemplo, tuvo una intoxicación por opioides, pero aún así sale de la hospitalización y lo primero que hace es ir a buscar opioides. Mm. ¿Sí? ¿Por Claro, qué? ya es un proceso adictivo. Ya se genera un trastorno a nivel de la conducta, eh, a nivel neuronal, ya tienen cambios, ¿sí? Un proceso muy diferente. Que Entonces es pueden muy, entrar casi que en comportamientos hasta delictivos por obtener el medicamento, eso es ¿no? Como que eso una de ya las más hay un súper desorden a nivel importantes. de su comportamiento también, ¿no? Y de su código de valores, todo eso se altera. Claro, entonces tú vas a ver que inclusive hay pacientes que la abuela usa clonazepam porque, por ejemplo, por alguna razón le tienen con clonazepam, con lorazepam, ¿cierto? Que es una benzodiazepina. Y el nieto es el que se la consume. Y usted dice, oiga, pero ¿por qué esta señora con este medicamento y Wow. no evoluciona como queremos que evolucione, pero durante la instancia hospitalaria se regula? ¿Por qué? Y empieza uno a buscar, entonces uno dice, no, venga, pidámosle ayuda al psicólogo, pidámosle ayuda al trabajo social. Y empiezas a darte cuenta que la medicina es algo mucho más integral y que el paciente tiene un contexto social y que los factores sociales van a intervenir directamente en el riesgo, por ejemplo, de abuso de sustancias. De hecho, las encuestas en Estados Unidos lo que han demostrado es que no solamente está la edad, ¿cierto? Sino que también los factores sociales que intervienen o que se relacionan allí van a tener un mayor riesgo de generar dependencia. Hay un experimento que cuenta un psicólogo que no tengo presente en este momento. Cogen un grupo de ratas, grupo Sí. uno y grupo 2. El grupo uno cambian y les ponen unos factores, digámoslo así, ambientales buenos, buena comida, ¿cierto? Un entorno diferente, mientras que el otro están encerradas todas con poca comida y a todas les ponen la misma cantidad de opioide, de morfina. El grupo que estaba encerrada bajo esas condiciones tan marcadas es un grupo que queda inmediatamente de ratas, quedan adictas al medicamento, Mm. mientras que el otro grupo no generaron el mismo grado de dependencia. Entonces, es muy Wow. importante entender cómo los factores sociales van a Influyen. determinar también el riesgo de todos estos procesos. Excelente. Muy bien, doctor. Perfecto. Sí, está muy claro. Eh, Bien, vamos ya como a entrar a hablar de esos medicamentos, porque pues yo me imagino que ya todos se están preguntando, pero ¿de qué medicamentos estamos hablando? Usted ya mencionó algunos. Y bueno, le hago la pregunta directamente, doctor. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos de receta, de prescripción más que más se abusan, ¿no? Vale. O que más asociados están con fenómenos de dependencia también. Eso va a variar dependiendo de uno dónde lo lea, ¿no? Y de los Sí. grupos etarios, pero los que más se han relacionado con mayor consumo es el uso de las benzodiazepinas. Ajá. Entonces son los depresores del sistema nervioso central, los que se utilizan para, por ejemplo, manejo de ansiedad, manejo de trastorno del sueño, los ansiolíticos, los sedantes. Esos son los Correcto. medicamentos que más se relacionan con trastornos de sustancias. Los siguientes ahí en la lista son los opioides. Los opioides son ¿Los los analgésicos? sí, Analgésicos. pero tipo opioides, porque Ah, ya. analgésicos hay un montón. Entonces están los que Analgésicos son, opioides, ya. exacto, específicamente son los opioides que van a tener un efecto a nivel también de los receptores mu y que van a generar unos procesos también de tolerancia y de adicción importantes, ¿no? Correcto. Y digamos que los últimos ahí en la lista vienen siendo todos esos fármacos que son los estimulantes que se usan, por ejemplo, en pacientes que tienen eh, hiperactividad, ¿cierto? Trastorno de atención o Mm, pacienticos que a veces tienen narcolepsia, ¿sí? Que son mm. unos medicamentos que lo que buscan es precisamente generar una mayor estimulación neuronal y Activar. exacto. Y lo que Mm. van a terminar generando también es un grado de dependencia. Pero hay un factor muy importante y es que, por ejemplo, estos riesgos aumentan cuando hay consumo, por ejemplo, de alcohol, hay consumo, por ejemplo, de tabaco, ¿sí? Todos estos factores sociales. Y cuando se inicia este medicamento, si ha habido consumo reciente de alguna de estas sustancias, el riesgo aumenta. El riesgo de generar dependencia o farmacodependencia de esto es muchísimo mayor. O sea, sería un factor de riesgo como el consumo Sí, previo claro. de Sí, por otras ejemplo, mira, sustancias. por Ajá. ejemplo, cuando hablamos del uso de las benzodiazepinas, hay un montón de riesgos. De hecho,
Por ejemplo, en el caso particular de las benzodiazepinas, pacientes de raza blanca, de sexo femenino, que tengan síntomas o algún trastorno psiquiátrico relacionado con, por ejemplo, ataques de pánico, ¿cierto? Que sean pacientes, en el caso de Estados Unidos, ellos los hablan con pacientes desempleados, que no tengan seguridad social. El riesgo de quedar dependiente de estas sustancias es muchísimo mayor, es muchísimo mayor. Wow. Claro, por eso es que usted dice que esto va más allá de lo biológico y de lo psicológico, que también es un fenómeno social y que también está influenciado por estos factores sociales. Qué interesante verlo porque uno generalmente lo reduce casi que como a la casuística individual, ¿no? Como de lo que sucede en cada persona y no se da cuenta que hay todo un entorno que influye. Entonces esa Sí, mirada familiar y totalmente, social también me parece súper importante. Bueno, doctor, totalmente. usted nos ha hablado de pues ya nos mencionó, arranquemos hablando de los depresores, ¿no? Que fueron los primeros que nos mencionó. Depresores del sistema nervioso central, como los que usted nos mencionó, ansiolíticos, sedantes, Óticos, tranquilizantes. Estas son las que usted dice, las benzodiazepinas, también están allí, ¿verdad? sí. Las benzodiazepinas tienen, es el depresor por excelencia, es decir, Ah, ok. genera, permite manejar pacientes que tienen la parte, funciona como ansiolítico, pues, como hipnótico, también como relajante muscular. Tú vas a ver que el mundo de las benzodiazepinas es un mundo muy grande. Hay unas que tienen una acción muy cortica, que por ejemplo las usamos en el escenario de urgencias cuando un paciente llega convulsionando y uno le pone la benzodiazepina para que deje de convulsionar porque Wow. relaja el músculo, ¿cierto? Y hay otras que el efecto, pues, es más prolongado, tiene un efecto mayor a largo plazo, ¿sí? Entonces, las benzodiazepinas, digámoslo así, son medicamentos muy buenos si se saben utilizar, ¿ya? Y si son indicados bajo una prescripción médica. Y normalmente el uso de las benzodiazepinas en pacientes que van a requerir tratamientos, digámoslo así, crónicos con benzodiazepinas, pues lo ideal es que no sea indicada por medicina general, sino que sea Claro, indicada por especialista, ¿vale? claro. Entonces, es el especialista, ya sea neurólogo, ya sea el psiquiatra, el que va a determinar si el paciente se beneficia o no de usar una benzodiazepina de manera crónica. ¿Listo? De ¿Por qué? acuerdo. Porque los efectos de las benzodiazepinas a corto, a mediano y a largo plazo, pues son muy variables en cada persona. Entonces tú vas a ver que inmediatamente tú usas, por ejemplo, una benzodiazepina, las personas pueden hacer depresión respiratoria, las personas pueden hacer relajación completa, ¿cierto? Y con el uso prolongado de las mismas, pues van a poder tener, por ejemplo, un mayor riesgo de, porque se asocian, se asocian a muchas enfermedades, ¿no? Entonces son pacientes que normalmente terminan haciendo trastornos neurocognitivos mayor, ¿cierto? Entonces, hay que saberlas utilizar. Son medicamentos muy buenos, pero hay que saberlas usar. Yo pienso que entonces el uso del medicamento debe estar estrictamente regido por la recomendación del médico, ¿verdad? De acuerdo. Eh, Nadie más tiene por qué indicar el uso de una benzodiazepina. Ni Tiene que que le ser suba, ni que le 100% baje, ni siquiera a título propio, ni siquiera haciendo uno. Creo que esto es el criterio médico el que tiene siempre de el acuerdo. mandamiento como la última palabra. Bueno, doctor, usted nos está hablando que estos depresores, pues si se toman inadecuadamente o se abusan, pues tienen una serie de efectos que son dañinos. Mm. Usted me habla, por ejemplo, de la depresión respiratoria, ¿sí? ¿Se lo puede decir así? Como Sí. que se afecta el proceso, Claro, porque es que relajas el músculo, se claro, relaja el diafragma y el diafragma la es el persona que puede permite la incluso dejar de respiración. respirar, me imagino, claro, Dejas de correcto. respirar. ¿Qué otros efectos dañinos pueden tener los depresores, doctor? Mira, hay algunos estudios que han relacionado que el uso de depresores de manera crónica aumentan la morbimortalidad de los pacientes, ¿sí? Correcto. Sobre todo porque aumentan el riesgo. Uno, es la sustancia que, como decíamos al principio, es de las sustancias que más tienden a ser abusadas y que más se relacionan con consumo de otras drogas. Mm, Sí, normalmente estos pacientes pues tienden digamos, cuando se genera el trastorno, tienden a consumir otras drogas y eso aumentaría la mortalidad en estos pacientes. de acuerdo. El retiro paulatino de las benzodiazepinas es correcto con indicación médica, pero por ejemplo, un paciente que lleve mucho tiempo tomando un medicamento, no sé, lorazepam, clonazepam, durante
mucho tiempo y el cuerpo ya se ha ido acostumbrando, ya se ha ido modulando a recibir esa dosis de ese medicamento y por la razón que sea, porque no quiso tomar más, porque el familiar dijo, no, es que eso genera dependencia y entonces se lo quito y no se lo doy porque no los ve. Wow. Sí, eso Entonces, pasa. el riesgo para estos pacientes aumenta porque generan crisis de ansiedad, puede generar dolor de estómago, se ponen muy mal, inclusive podrían llegar a Como una desencadenar la crisis de muerte. abstinencia, ¿sí? Exactamente, esa es la palabra correcta, hacen crisis de abstinencia y bajo este síndrome, pues el riesgo de mortalidad de estos pacientes aumenta un montón. Entonces, Wow. pues, inclusive el retiro, y qué bueno que tocas tú el tema, inclusive el retiro de estos medicamentos debe ser paulatino y Y bajo indicación supervisado por médica. el médico. Ujú. Perfecto, doctor, muchas Qué bueno gracias. que tocaste ese tema. Vale, le agradezco. Hablemos entonces ahora del segundo grupo que usted nos habla, es el de los opioides, que Mm. entiendo que son analgésicos, pero no todo analgésico es opioide, pero hay analgésicos opioides, que estos son de los que estamos hablando, ¿verdad? Es diferente, sí, mira. Digamos que cuando uno habla del manejo del dolor en paciente, sobre todo uno habla de esto en dos clases de paciente. En el paciente agudo, ¿cierto? Por ejemplo, tuvo una intervención quirúrgica muy fuerte, ¿cierto? Versus el paciente que tiene una neuropatía, el paciente que tiene eh, algún dolor crónico, por ejemplo, por alguna amputación, ¿cierto? Y son pacientes que tienen miembro fantasma, por ejemplo, que manejarlos va a ser muy diferente. Entonces, dentro de los medicamentos que uno utiliza para el dolor, tiene los AINES, que lo que son desinflamatorios, ¿cierto? Ellos Ujú. actúan a nivel de la COX, de esa molécula, y lo que permiten es disminuir los niveles de prostaglandina, que son proinflamatorios, y al disminuir la inflamación, generan menos Dolor. compresión en el nervio, ¿ya? Claro, Y eso hace que genere cierta disminución del dolor. claro. Por eso es que, por ejemplo, los corticosteroides también funcionan mucho, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen un dolor lumbar agudo, ¿cierto? O por un trauma y uno ve que llegan y se ponen el corticosteroide y mejoran porque son Mm, unos medicamentos que ayudan a desinflamar y son potentes. Entonces mm, son muy buenos, pero sucede que realmente a largo plazo, digámoslo así, pues sirven para la primera escala del manejo del dolor, ¿sí? correcto. Pero que se van quedando cortos cuando los dolores son dolores un poco más fuertes. Y ahí es donde aparecen también los opioides. Y cuando tú hablas de opioides, los opioides pues tienen muchos, digámoslo así, diferente potencia. No es lo mismo la morfina que el tramadol, ¿ya? Ujú. Entonces tú ves que, por ejemplo, el tramadol normalmente inclusive uno va a la tienda y uno puede comprar tramadol Sí, y no le ponen ningún problema, pero el tramadol es un opioide. ¿Lista? Lo wow. que pasa es que es de muy baja potencia. ¿Listo? Tú vas para, llevas no sé, llega una persona, lleva a su hijo al médico porque tiene tos desde hace mucho tiempo, descartan todas las cosas y quieren quitarle el síntoma y le dan un jarabe que tiene codeína. Y la codeína es un opioide, ¿sí? Entonces, Sí, digamos de que hecho yo recuerdo mucho, me parece estar viendo frasquitos de medicamentos para la tos que dice que tienen codeína. Entonces me sonaba muy familiar en realidad. ujú, la codeína ayuda también, por ejemplo, a la parte de la tos. Mm, Entonces, sino que estos medicamentos, digamos que el riesgo de abuso por estas sustancias, pues son muy poco potentes. Entonces, realmente no es que generen ya, una dependencia o el riesgo, pues es menor. Tú vas a correcto, ver, tú vas a la tienda y tú puedes ir a comprar en la farmacia, puedes comprar acetaminofén con codeína. Y la codeína es un opioide. de acuerdo. Lo que uno busca en el manejo del paciente con dolor es tratar de buscar las alternativas necesarias para evitar el consumo de opioides, sobre todo si tiene factores sociales de alto riesgo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un paciente que es habitante de calle o que vive en una zona, digámoslo así, difícil, ¿cierto? Mm, ujú, Socialmente compleja, que de pronto mm, tiene situaciones económicas muy complejas, que no siempre tiene para comer, que tiene unas situaciones familiares muy delicadas, no es lo mismo ese paciente a un paciente que, entre comillas, tiene la vida solucionada.
claro. ¿sí? Porque todos tenemos problemas, pero digámoslo así, que tiene unas condiciones sociales un poquito mejor o un poco diferentes. Sí, Entonces uno busca de manejar terapias alternativas. de El acuerdo. uso de los opioides es muy bueno y la idea es que nosotros siempre los tratamos de utilizar con AINES. Entonces, por ejemplo, el acetaminofén. El uso, por ejemplo, de los AINES con los opioides, pues disminuye la dosis que se requiere del opioide. ¿Qué Entonces, son los AINES, doctor? ¿Qué son los los AINES AINES? son, cuando te hablaba del primer escalón, te hablaba de unos medicamentos que generaban desinflamación, como el Ah, acetaminofén, sí. inclusive intrahospitalariamente la dipirona, por ejemplo, el naproxeno, el ibuprofeno, Mm, todos estos medicamentos, el metimazol, ¿cierto? Todos mm. esos medicamentos, el paracetamol, todos esos que uno escucha, pues la idea es que uno no haga un abuso de estas sustancias, ¿no? Entonces aquí hago un paréntesis que siempre me gusta hacerlo porque la gente no sabe y entonces piensan que no, me pongo un diclofenaco diario porque es que tengo un dolor desde hace mucho tiempo. Y Mm, resulta que por más saludable o por más inocuo que parezca el medicamento, por ejemplo, el uso de los AINES de manera crónica podría llegar a generar un deterioro de la función renal. claro, y Entonces, uno no lo sabe, sí, uno exacto. con las ganas de quitarse ese dolor, entonces uno corre, tiene conductas de riesgo sin saberlo, claro. Exacto. Entonces la invitación es siempre consultemos al médico. O sea, siempre que vayamos a usar algo, me duele tal cosa, así sea una cita prioritaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces utilizamos medicamentos que porque me recetó el de la farmacia, que porque me recetó el amigo, y terminamos llegando a pacientes que, por ejemplo, una vez me tocó una señora que llevaba 28 años, llevaba un mes tomando diclofenaco, inyectándose diclofenaco. Cuando llegó tenía la función renal alteradísima. O sea, esa señora tuvo un deterioro renal muy, muy, muy tremendo y casi queda en diálisis. Wow. Entonces, el objetivo de nosotros es, más que yo decirles qué medicamento tomar, esa no es el objetivo de la charla, es siempre que vayamos a consumir algún tipo de medicamento, no leamos en internet, busquemos al médico que es el que conoce realmente Ni le cómo. preguntemos a la vecina, ni a la tía, ni a... No, no porque Exacto. además que son casos muy distintos, ¿no? Uno tiende mucho a caer en eso de que la familiar le dice a uno, ay, tomes esto que a mí me hizo, y ahí ya uno empieza a incurrir también en conductas de riesgo. Eso. Entonces Doctor, después, dígame. entonces ahí vienen los opioides, ¿cierto? Y los Sí, opioides tienen ciertas potencias. Entonces, sí, desde el tramadol, y es que nos desviamos un poquito del tema, desde el sí. tramadol y la codeína, por ejemplo, que son los más suaves, y vamos subiendo oxicodona, morfina, hidromorfona, todos estos medicamentos ya, inclusive, por ejemplo, medicamentos como el fentanil, que solamente se utilizan ya de manera intrahospitalaria. ¿Listo? Ah, comprendo. Entonces Claro van a que sí. variar. ¿Qué efectos dañinos puede llegar a ocasionar? Ya nos ha dicho usted, nos ha dado unos ejemplos, como el abuso de opioides, ¿no? O sea, como Mira, que señales, ¿no? Como que efectos puede generar. digamos que habría que diferenciarlos, ¿no? En los que son por intoxicación a los que son de manera crónica, pero pues realmente digamos que concentrémonos en los crónicos, que es lo que más les interesa a Sí, ustedes. sí. Normalmente uno de los principales síntomas es la boca seca, mucha resequedad en la boca, y son pacientes que generan mucho estreñimiento. Uy, les da un estreñimiento tremendo, Wow. porque eh, al, al actuar sobre receptores mu y sobre todos estos mecanismos de acción que tienen los opioides, pues terminan generando que el intestino, para que todos me entiendan, se contraiga menos. ¿Sí? Entonces, esa contracción menor del intestino hace que el O sea, tránsito disminuye la intestinal motilidad, se que uno dice detenga. la motilidad. Claro. Exactamente. Entonces, se detiene ese tránsito y el paciente cursa con estreñimiento, entonces hay que ayudarle para eso. Obviamente, los corticoides, sobre todo en el paciente agudo, pues disminuyen la presión arterial y al igual que las benzodiazepinas, dosis muy altas de opioides pueden generar depresión respiratoria, ¿no? Entonces, pues para que lo Sí, tengas sí, ahí como leía que presente. también pueden llevar incluso al coma y a la muerte. O Mm. sea, en dosis muy elevadas. Tan así es que, por Abuso. ejemplo, en las guías de reanimación, cuando uno lee las guías de reanimación y uno tiene un paciente, por ejemplo, que llega y hace código en sala de urgencias, y uno tiene la sospecha de que tiene intoxicación por opioides, de lo primero que uno hace es utilizar el Naloxona, que es el medicamento, digámoslo así, que
que lo que busca es revertir ese efecto, ¿cierto? Entonces, inclusive aparece en las guías de reanimación. Entonces, la intoxicación por opioides es algo que realmente es bastante común, ¿listo? Y la Ya. gente, pues, no sé, no le pone mucha atención. Sí, mucha desinformación también, yo creo, doctor, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso es un Pero factor de... precisamente, Vicky, estos son los espacios que nos permiten a nosotros interactuar. Entonces, y parte de Exacto. eso es lo que hicimos nosotros hace un año en el simposio era eso. Nosotros invitamos no solamente personal de salud, invitamos gente que trabaja en comunidades, gente que trabaja con estas poblaciones de mayor riesgo. Les dijimos, vea, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos tenés una paciente que es embarazada y tiene alguno de estos trastornos, pues el hijo va a tener muchas dificultades, muchas Mm, dificultades, no entiendo. solamente en el momento del nacimiento, si llega el nacimiento, sino Sí, que todos los trastornos a nivel psicológico y psiquiátrico que va a tener después ese muchacho van a ser bastantes complejas. Entonces, wow. la prevención primaria, yo siempre he dicho que es a lo que le tenemos que apuntar. De acuerdo, doctor. Bueno, y ahora explíquenos un poquito más a profundidad el tema de los estimulantes. ¿Cuáles son esos estimulantes o esos medicamentos que están dentro de esta categoría de estimulantes? Y que nos hable también un poco cuáles son los efectos dañinos que podría ocasionar el abuso de estimulantes, ¿no? Como esas señales, esos signos que me dicen, ay, por aquí hay un abuso de algún estimulante. Yo no sé, Vicky, si a ti te llegó a pasar cuando a mí me pasó en la universidad, que llegaban y le ofrecían a uno la famosa droga de la inteligencia. ¿Te No, llegó a pasar? Lo llegaste a escuchar, ¿no? Bueno, hubo un pero sí momento escuché hablar de eso, sí, sí escuché. perfecto. La famosa droga de la inteligencia realmente son anfetaminas. Mm, Lo que mm, generaban es que un mayor nivel de concentración, ¿cierto? Genera un estímulo muy potente y mm, entonces la persona se concentra más, está más activa, pero eso es delicadísimo, o mm, sea, eso tiene unas consecuencias muy tremendas a corto, mm, mediano y a largo plazo. de acuerdo. Entonces generaba taquicardia, se ponen hipertensos. Si el paciente tiene algún antecedente cardíaco o coronario que ni siquiera sepa, se va a dar cuenta que lo tiene. Peligrosísimo, claro. Si veo El eso, me corazón le puede avisa. generar. Wow. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta eso, o sea, y lo digo a modo, pues, para que todos nos hagamos muy conscientes y no caigamos en el juego de que no, que es natural, porque es que a uno le venden una cosa muy diferente, ¿no? No, es Sí, algo que es natural, que simplemente es para que te concentres y cuando menos te das cuenta, tú ya estás metido en un mundo muy distinto al que estabas antes. Hay otros de acuerdo. medicamentos dentro de los estimulantes que uno realmente casi nunca los ve. Uno, los psiquiatras lo ven más frecuentemente, que son esos que se utilizan para pacientes, por ejemplo, con narcolepsia, pacientes que están, por ejemplo, con un trastorno de hiperactividad, que es el metifenilato. Entonces, Sí, son medicamentos que se pueden utilizar y lo que hacen ellos es que tú tienes una neurona, ¿cierto? Que es presináptica y una neurona posináptica. ¿Te acuerdas sí, cuando hablaba del sitio de toda la parte del sistema mesolímbico de las sí, neuronas? Entonces sí, imagínate que esta neurona que está arriba le lanza una cantidad de dopamina a la neurona que está abajo para generar el estímulo. sí. Pero cuando está esta neurona acá arriba, lanza el estímulo, inmediatamente saca unos receptores, unos Mm, transportadores que lo que permiten es recaptar la adrenalina que está en este espacio, ¿cierto? Y entonces le dice, no, ya usted está muy estimulada, venga, yo le quito todo eso porque si no va a estar muy hiperactiva, ¿cierto? entiendo. Va a estar muy estimulada. ¿Qué hacen estos medicamentos? Bloquean esos transportadores. Entonces hay más sustancia presente, digamos. Hay un aumento de la dopamina endógena, inclusive es la Ya, misma dopamina que tenemos dentro de esa neurona y por eso es que los consideramos estimulantes, ¿no? Eh, wow, qué entonces, interesante. ese es como el mecanismo de acción y pues por eso es que al aumentar esa recaptación de noradrenalina y dopamina allí, pues va a generar un aumento en la concentración extraneuronal y pues por lo tanto la estimulación va a ser mucho mayor. Claro, claro, claro. Aquí estaba viendo, doctor, que bueno, usted nos ha mencionado, claro, el que puede esto generar problemas cardíacos, si hay alguna condición cardíaca previa que a lo mejor no se conoce.
Veía que también el uso de estimulantes o el abuso de estimulantes puede llevar a que la persona haga delirios y alucinaciones. Aquí Claro, habla también de serios problemas en la memoria, ¿no? claro, O sea, claro. Eso es como, inclusive cuando hablamos de opioides y eso, hay cosas que se me olvidaron mencionar, es que son muchas. sí, Pero digamos que a corto plazo genera que tú recuerdes todo. Entonces tú vas, te tomas la anfetamina o esa famosa droga del esto y te acuerdas de todo. Y a la semana tú ya olvidaste todo. O a los claro, 15 claro, es que días o el al mes, problema es a qué precio, tú ¿no? has ¿A qué borrado precio? todo. ¿A qué precio la gente quiere recordar más o ser más eficiente, más eficaz, mejorar su desempeño, sabiendo, sin saber a lo que se está exponiendo al usar, o lo que usted dice, ¿no? Al hacer uso no médico de estas sustancias? ¿No? Y que Doctor. pues, se va a olvidar todo, o sea, no le va a servir para nada. Pasas el parcial y eso. Y eso. Pero no hay que satanizarlas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el metilfenidato es un medicamento que sí es de uso médico, ¿no? Porque es que el metilfenidato sí es de uso médico y hay casos específicos en los que tienen indicación, lo que te decía, por ejemplo, pacientes con narcolepsia, pacientes con estos trastornos se benefician del uso de estos medicamentos por algunos periodos de tiempo. Pero tú vas a ver que estos pacientes pueden tener pérdidas del apetito, les da insomnio, ¿sí? Eso es como lo más común que van a tener, cefalea, lo de la presión arterial que te mencionaba ahorita, y en algunos casos puede llegar a despertar otros trastornos como trastorno de ansiedad, paranoia, etcétera. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Y tú ves la persona llega y le tiemblan las manos. Y todos esos Claro, yo mecanismos se entendería que empiezan a para afectar. un médico, un profesional de la salud, bueno, especialmente un médico, particularmente un médico, debe ser relativamente fácil identificar cuando hay una persona que está en abuso de alguna sustancia, porque hay unas señales que son como claras, como lo que usted me dice, pronto el temblor. Toxidromes que uno llama, ¿Cómo? los toxidromos que uno llama, que digamos que son los Exactamente. conjuntos de síntomas característicos de ciertas sustancias puntuales. Entonces, por ejemplo, los que están con estimulantes, las pupilas se hacen una midriasis tremenda, están agitados, les tiemblan las manos, pueden tener alucinaciones, hacen delirium, inclusive algunos pueden hasta convulsionar. Wow. Pues, De depende. Pero por acuerdo. eso te digo, o sea, no hay que satanizar los medicamentos. Estamos hablando de los efectos también, sobre todo los de uso no médico, ¿sí? Sí, Cuando sí, 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 por bajo uso supuesto, porque médico van a tener efectos adversos tampoco los también. vamos a desprestigiar cuando Exacto. realmente tienen efectos tan positivos, cuando son usados bajo las indicaciones médicas, ¿no? Y dentro de todo un análisis y un tratamiento Y a pues, la dosis terapéutico. adecuada. A la dosis Claro, y en adecuada. la dosis adecuada y en el tiempo pues establecido por el médico. Está muy bien, doctor. Me agrada mucho que haga esa aclaración, porque tampoco la idea es satanizarlos, ¿no? Es No, son todo medicamentos muy buenos. sujeto a un uso adecuado, pues realmente será muy positivo para la persona. ¿Cuáles serían, en términos generales, doctor, entonces, los riesgos de usar indebidamente, ¿no? En términos generales, los medicamentos, ¿no? ¿Qué riesgos puede exponerse una persona al abusar o al usar inapropiadamente un medicamento o estos medicamentos de los cuales hemos hablado el día de hoy? Mira, el mayor riesgo es el terminar teniendo un trastorno de sustancias psicoactivas, es decir, Mm, una adicción, que el paciente quede adicto a eso. Eso es como eso es el juego de la ruleta rusa, pues es un juego que realmente no deberíamos ni arriesgarnos a. Entonces yo pensaría que el mayor riesgo que nosotros tenemos con el uso de estas sustancias, pues va a ser la dependencia, ¿cierto? La adicción a estos medicamentos y con todo lo que eso conlleva a nivel social, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel económico, inclusive a nivel espiritual y a nivel de la persona como tal, porque se genera un deterioro en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. claro. Ese ya yo creo que sería como el principal riesgo, para resumirlo, y ya el resto de riesgos pues ya son según la sustancia, ¿no? Que era lo que veníamos hablando. Claro, ¿qué es No lo que todos usted nos generan ha... depresión respiratoria, no todos van a generar convulsión, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, 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 de ya los acuerdo, que de serían acuerdo. propios de la sustancia.
aquí hay, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo y bueno, aquí podríamos quedarnos hablando porque es que es un tema amplísimo, ¿no? Es un tema Grande. grandísimo, pero me parece Hicimos un que simposio con sí, todo un día y no sí, terminamos. sí, de acuerdo, No porque es un acabamos. tema grandísimo. Como para cerrar, doctor, bueno, usted creo que ya a lo largo de la entrevista nos ha estado como diciendo cómo sería, ¿no? Más bien, le pregunto, ¿qué recomendaciones le daría usted a todos los que están viendo o pues van a ver este video respecto al uso del medicamento, ¿no? ¿Cuáles serían esas pautas que debe tener una persona ante cualquier medicamento? A estos muchísimo más, cuando es un medicamento de control, un medicamento de receta mucho más, pero en términos generales, ¿qué pautas debería seguir la gente para procurar un uso responsable, apropiado del medicamento? ¿Qué nos diría, doctor? Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta allí. Uno es, a veces a la gente le da miedo preguntar. Mm, La gente dice, uy, no, ese doctor tiene cara de muy bravo, me va a regañar, mm, ¿cierto? Grave, grave. Lo primero que tenemos que tener acá en cuenta es que uno tiene que ser consciente de la sustancia que se va a tomar, los efectos que puede tener. A mí sí me gusta mucho eso cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente en hospitalización que va de salida, lo que sea, es explicar. Y la mejor forma de uno saber que entendió es uno explicando o uno contando. O sea, yo siempre pongo a que el paciente me diga a mí, bueno, ahora dígame usted con sus palabras qué ¿Qué fue lo que entendí? entendió. Y a veces uno se da cuenta que no entendió fue nada, ¿sí? Entonces, nada, no hay pregunta tonta. En estas cosas no hay pregunta tonta. No hay pregunta boba, no hay pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes. Todas las preguntas son importantes y el profesional médico está en la obligación, no es si quiere, no, estamos en la obligación de explicarles las veces que sean necesarios Mm, el manejo médico, porque de nada a mí me sirve mandarle a usted con un medicamento, y voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con sustancias, pero para la presión arterial, si usted no entiende cómo se lo tiene que tomar. ¿Sí? claro, Entonces, perfecto. desde la parte de salud, a veces tener paciencia, porque, pues digámoslo así, no todos tienen el mismo grado de estudio y a veces hay que aprender a hablar con plastilina en el lenguaje del Sí, paciente, no en el lenguaje de nosotros, sino en el que el sí, paciente entiende. importantísimo. Entonces, lo que yo les recomendaría es siempre preguntar si, por ejemplo, tienen algún medicamento, algún opioide, X, lo que sea, pero el dolor ha disminuido y bajo indicación médica, porque hay ocasiones en las que decimos no vaya a disminuir el medicamento, pero hay Sí, ocasiones en las que decimos si usted lo puede ir quitando, retírelo, sí, trate de hacer eso lo más pronto posible, ¿sí? Y a ajá, medida que usted pueda ir eliminando el dolor y pueda ir retirando el medicamento, paulatinamente lo puede hacer sin ningún problema. Pero siempre bajo indicación médica. La recomendación es no tomen medicamentos sin asistir a consulta médica y que los medicamentos que ustedes quieran retirar, que llevan mucho tiempo, también es bueno que consulten a un médico primero de cómo voy a hacer el retiro de sí. este medicamento. Estoy de acuerdo, doctor, porque es que hay un fenómeno que es, desde mi punto de vista, porque me ha pasado y me ha pasado, o sea, le ha pasado a personas cercanas a mí, es que inmediatamente se sienten bien, esto yo para qué lo sigo tomando, ¿verdad? Y lo retiran porque sí, porque les pareció chévere, porque es que ya me siento bien. Y no se dan cuenta que también debe haber una, así como hay una forma de empezar a tomarlo, debe haber una forma, especialmente en estos medicamentos de control, de irlo también desmontando y que dejarla de buenas a primeras también, obvio, puede tener unas implicaciones. Entonces, ahí es un momento en que es muy importante también consultar el médico, ¿verdad, doctor? Y voy a hacer un paréntesis aquí también. Yo he hablado mucho del tema médico, pues porque yo soy médico, pero todos tenemos amigos, todos tenemos familia y conocidos. El objetivo de nosotros es que la comunidad conozca, ¿cierto? Todos estos factores de riesgo. Pero si usted conoce, por ejemplo, tiene un amigo, no, es que yo sé que tengo un amigo que tomaba tal medicamento, o un amigo que sufre de dolor crónico y toma tales medicamentos, si usted empieza a ver que se empieza a aislar socialmente o que empieza a tener un abuso de estas sustancias, la idea es ayudarlo.
en la medida que él se deje ayudar, ¿sí? Ujú, En la medida que él o ella se dejen de ayudar. ujú, Y la mejor manera a veces de ayudarlo no es uno dándole consejos, porque ¿qué ujú, puede dar uno de consejo muchas veces si uno ni tiene ni idea de cómo hacer una ujú. intervención, uno nunca ha puesto, digámoslo así, ha tenido ese manejo con pacientes, no conoce, uno si no tiene nada que ver con la parte de salud, pues uno no conoce nada de eso. Claro. Pues el riesgo de uno dar un consejo equivocado, pues es muy alto. Lo Ujú. más importante es buscar ayuda temprana. Eso es lo más importante. Cuando uno busca la ayuda temprano, o cuando uno ayuda a que su amigo, a su mamá, a su papá tenga una ayuda temprano, se pueden hacer intervenciones De acuerdo. con con una mayor, digámoslo así, eficacia o con una mayor probabilidad de, digamos que brindar algún tipo de solución. Pero Por cuando son tan crónicos, cada vez va a ser más difícil. No digo que es imposible, pero es mucho más complejo. De acuerdo. ¿Listo? Perfecto. Qué buena aclaración, doctor. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya nos toca cerrar, pero bueno, yo pienso que todo lo que usted nos ha dicho, pues es altamente valioso y creo que es de gran utilidad para todas las personas que están viendo este video. De hecho, para mí ha sido también muy nutritivo entender muchas cosas respecto al uso de medicamentos, cosas que no sabía. Doctor, entonces, pues con esto damos por terminada, ¿no?, nuestra sesión del día de hoy, en la cual pues hablamos precisamente de eso, ¿no?, de cuáles son los medicamentos que están más asociados a fenómenos de dependencia y también cómo identificarlo, como qué señales, qué síntomas y qué riesgos puede traer en el abuso, ¿no?, o el abuso de estos medicamentos. Doctor Andrés, mil gracias por su compañía, por su presencia, por sacar el tiempo para poder como compartir un poco de su experiencia y de lo que sabe al respecto, que es mucho. Y bueno, no, esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar seguramente con otro tema médico que va a ser pues altamente valioso para toda la Claro comunidad que de sí. la universidad y todos los que quieran también acceder a esta información. Así que, Tú sí, decías ahorita, doctor. los que tengan alguna pregunta de la clase tuya o Sí, lo que sea, yo sí, te voy a doctor. dejar mi correo Correcto. para que tú se los pases, ¿listo? Y Claro pues que a sí. través de eso, el que necesite Perfecto, lo alguna podemos ayuda o hacer, lo lo que sea, podemos tranquilo. hacer de pronto con los créditos. Bueno, ya miramos cómo se podría manejar para que la información le llegue a nuestros estudiantes y a todos los que vean este video. Que tengan Tranquilo. entonces una feliz tarde, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia y bueno, personal docente de toda la comunidad académica de la Universidad Militar. Gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, nos vemos en nuestra siguiente clase para avanzar un poco más con este tema, ya integrando todos estos conceptos tan importantes que hemos aprendido el día de hoy. Que estén muy bien y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.